Entre los límites de Sinaloa y Chihuahua, hubo una disputa entre cárteles de la droga, principalmente el de Sinaloa y el de Juárez. Este último, apoyado por el cártel Jalisco Nueva Generación. El lugar estaba bajo la operación de los sicarios al servicio del Mayo Zambada. Este grupo enfrentó a los Linces, brazo armado del cártel de Juárez, en la zona de la Sierra de Chihuahua y Sonora. Además, en Chihuahua, hubo presencia de grupos vinculados al cártel de los Arellano Félix, la familia michoacana, Carrillo Fuentes, Beltrán Leiva, los Zetas, Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, Cártel Jalisco Nueva Generación y también del Pacífico. Uno de tantos enfrentamientos librados de una de las menciones más temibles del narcotráfico mexicano, Ismael Zambada, quien destaca como un líder influyente y peligroso, responsable de desmantelar asociaciones enteras, yendo directo a las cabecillas del grupo. Este capo del cártel de Sinaloa ha dejado un rastro en la historia del crimen organizado al destruir a casi todos los líderes de los cárteles mexicanos. Así relatan artículos que ocurrió, los escándalos en donde se ve involucrado el astuto líder, responsable de diseñar el cártel de Sinaloa en conjunto con el Chapo Guzmán, quien en una de sus grandes redadas reportó un enfrentamiento masivo entre los sicarios al servicio de Ismael "El Mayo" Zambada y el brazo armado del cártel de Juárez, los Linces, en la Sierra de Chihuahua. Este episodio destaca la complejidad y la gravedad de la disputa entre cárteles en la región, generando inquietud sobre la seguridad en los límites de Sonora y Chihuahua. Lo impresionante de que a sus 71 años se mencionaba como el líder narcotraficante más antiguo y activo, con un nombre que reposa en la historia, mente tras la caída de varios en el negocio, adueñándose de ramificaciones enteras. El originario de la comunidad de Álamo en Culiacán, Sinaloa, desde sus días como campesino hasta convertirse en una figura esencial en el tráfico de drogas. Su vida se extiende principalmente por el llamado Triángulo Dorado, que comprende los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, siendo el verdadero arquitecto detrás de las operaciones del cártel de Sinaloa. Su narrativa cobra nueva vida en la opinión pública, tras los acontecimientos violentos que sacudieron Culiacán, Sinaloa. Este capítulo reciente se suma a una larga historia de maestría en el arte de la evasión y la supervivencia, elementos clave en la carrera de Zambada. El Mayo nació en 1948. Incursionó en el tráfico de drogas desde una lamentable edad, a los 16 años. Su alineación con el cártel de Juárez, liderado por Amado Carrillo Fuentes, le proporcionó una plataforma para perfeccionar sus habilidades y cimentar su presencia en el narcotráfico. Sin embargo, la muerte de Carrillo en julio de 1997 marcó un punto crucial. En asociación con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el Mayo decidió establecer su propio dominio, formando el cártel de Sinaloa. A esta alianza se unió José Joaquín Esparragosa, alias El Azul, consolidando una trinidad que llevaría al cártel a nuevas alturas de poder y expansión territorial en las décadas de los 90 y principios de los 2000. Ambos líderes del narcotráfico compartían una historia conjunta en el negocio de las drogas desde una edad temprana. La relación entre el Chapo y el Mayo no solo se basaba en la convivencia, sino en una comprensión mutua de sus habilidades y recursos complementarios. Ambos tenían experiencia en el tráfico de drogas y ya habían trabajado juntos, bajo la sombra del cártel de Juárez. La muerte de Carrillo Fuentes proporcionó la oportunidad para que el Chapo y el Mayo unieran sus fuerzas y formaran el cártel de Sinaloa. Esta alianza estratégica les permitió consolidar su poder y expandir su influencia en el mundo del narcotráfico mexicano. Juntos, combinaron recursos financieros, conocimientos operativos y conexiones clave en el ámbito criminal. Dejando de lado esto, la residencia principal de Ismael Zambada había sido al sur de Culiacán. Aunque sus huellas se extienden por Tijuana y la Ciudad de México, la logística de sus movimientos refleja la complejidad de su vida, desde helicópteros hasta camionetas. El Mayo
ha establecido una red de operaciones que abarcan la bahía de San Carlos, en Guaymas, Sonora y las montañas de la Sierra de Durango, sirviendo como refugio ocasional durante operativos en su contra. Tras la captura del Chapo, Ismael Zambada ascendió al título de uno de los narcotraficantes más prominentes del mundo, controlando significativas porciones de la producción de heroína en México, y lidera el negocio del tráfico internacional de cocaína. Su pericia en la coordinación de cargamentos de marihuana, metanfetaminas y heroína desde Sinaloa, Durango y Chihuahua hacia los Estados Unidos ha consolidado su posición al explorar su compleja red familiar, con cerca de 10 hijos. Su legado se ramifica hasta alcanzar a 15 nietos y un par de bisnietos, dejando ver un legado bastante sólido para nuestro astuto capo. Algo interesantemente peligroso es saber que este linaje extenso podría adaptarse en el tiempo y seguir actos. Por si lo que has escuchado hasta ahora no ha sido bastante impresionante, el gobierno de Estados Unidos, en su punto más alto de tensión, intensificó la búsqueda del Mayo, ofreciendo una recompensa de $5 millones desde 2004. Si te está pareciendo interesante el video, recuerda darle al botón de suscripciones para mantenerte al tanto de lo que sucede en el escabroso mundo del narcotráfico. Su permanencia en las sombras del crimen organizado ha sido tan efectiva como misteriosa, marcando un hito en la historia. Ha orquestado las complejas redes del tráfico de drogas en México, destacando por su elusiva habilidad para evitar las barreras de la ley. Pero en un giro sorprendente, se revela que, a pesar de la intensa persecución por parte de las autoridades estadounidenses, el Mayo experimentó una detención única, un episodio que lleva consigo un aire de intriga y fortuna. El periodista Luis Chaparro destapa este intrigante suceso, revelando que un agente federal, en un aparente error de identificación, aseguró a Zambada para luego liberarlo sin mayores consecuencias. Las circunstancias detrás de este arresto fortuito se mantienen envueltas en un manto de misterio, ya que no existen informes oficiales que confirmen detalles cruciales. Chaparro, especialista en temas de seguridad, compartió este relato en una entrevista con La Silla Rota, dejando al descubierto una faceta insólita en la vida del esquivo narcotraficante. La falta de información oficial por parte de las autoridades mexicanas agrega un elemento de enigma, ya que la identidad del agente, el lugar y la fecha de la detención del Mayo, así como la duración de su retención, permanecen sin aclarar. Este líder despiadado nunca se ha limitado a la confrontación física. Ha orquestado movimientos astutos que han debilitado las estructuras internas de cárteles rivales, desestabilizado sus redes de poder desde adentro. La narrativa se enriquece con ejemplos específicos de episodios donde Zambada, ya sea directa o indirectamente, ha sido determinante en la aniquilación de rivales, consolidando así su posición dominante. Varios artículos que hablan sobre el único e impresionante arresto del Mayo nos cuentan un relato desde varios ángulos, mientras que Zambada aseguró: mi detención más bien era un intento de homicidio. Me iban a matar. Ellos nunca llegaron a identificarse como policías, ni a decirme traemos una orden de aprehensión. Llegaron echando balas a diestra y siniestra. Lo que querían era matarme, aseguró. Para sobrevivir a este atentado, Zambada dio instrucciones a su equipo de seguridad para mantener la calma y no disparar. Su principal preocupación era proteger a su gente y evitar un enfrentamiento directo con los sicarios de Arturo Beltrán Leiva, quienes habían sido enviados con la misión de asesinarlo. Yo me di cuenta que se trataba de sujetos de Beltrán y actué fríamente. Le dije a mi gente: tranquilos, no tiren. Yo sé lo que voy a hacer. Cúbranse, cuídense. Vamos a intentar salir bien de esto. Incluso mucho antes de tras siquiera pensar que fuese posible capturar al jefe de jefes. También salieron artículos que reportaban cómo, en base a los informes locales, un grupo armado tomó el control del municipio y difundió un video en el que al menos 20 sicarios, supuestamente vinculados a Ismael "El Mayo" Zambada, expresaron su apoyo. En las imágenes, estos individuos equipados con chalecos tácticos rodeaban 8 camionetas pick-up
coreando consignas a favor del Mayo y exhibiendo armas. El video también presentaba el narcocorrido bélico, interpretado por el Fantasma. Al ser consultada, la Secretaría de Seguridad de Zacatecas no detalló el número exacto de agentes que renunciaron en el municipio de Loreto, ni cuántos aún permanecían en funciones. Sin embargo, de manera indirecta, reconocieron cambios en la plantilla, indicando que en municipios sin presencia policial, fuerzas estatales y federales operan bajo coordinación a través de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad. La habilidad para pasar desapercibido se basaba en su perfil discreto. Lo mantenían a salvo la mayoría del tiempo cuando estaba en un encabezado, refugios en zonas montañosas de difícil acceso, construcción de una red leal dentro de su organización y el uso estratégico de tácticas de inteligencia. Su enfoque en evitar la exposición pública y anticipar acciones de autoridades y rivales le ha permitido mantenerse elusivo a lo largo del tiempo. Lo más impresionante de su sigilo es el nivel de desestabilización interna de los cárteles rivales, que minaban de conflictos internos y luchas por el poder en ausencia de sus líderes. A su vez, estas acciones provocan disputas territoriales intensas y violentas, donde cada bando lucha por reclamar su parte del lucrativo negocio del tráfico de drogas. Las respuestas a estos ataques son invariablemente violentas, dando lugar a ciclos interminables de venganza y retaliación en los diferentes grupos criminales. Como consecuencia directa de estas confrontaciones, se produce una reconfiguración del mapa del narcotráfico en México. Las rutas y los volúmenes de tráfico de drogas se ven alterados significativamente, ya que los nuevos líderes emergentes buscan establecer sus propias estrategias operativas y consolidar su poder sobre las redes de distribución. Este caos y turbulencia no pasan desapercibidos a nivel internacional, donde la atención se centra en la creciente violencia y el deterioro de la seguridad en la región. Cada vez que el Mayo Zambada ordena la eliminación de cabecillas de otros cárteles, desencadena una serie de eventos que repercuten en todos los niveles del tráfico mexicano, desde la desestabilización interna de los rivales hasta la reconfiguración del mapa del narcotráfico y el fortalecimiento del cártel de Sinaloa. Sus acciones tuvieron consecuencias profundas y duraderas en el paisaje del crimen organizado en México y sus más allegados. Más allá de sus actividades ilícitas, Ismael Zambada se desempeña como un astuto empresario. Informes de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos sugieren que controla negocios a través de familiares, incluyendo gasolineras, mueblerías, granjas porcícolas, bienes raíces, restaurantes, centros comerciales y establos. Incluso la popular marca de leche Santa Mónica en Sinaloa tiene vínculos con el Mayo. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, perfeccionó el arte de camuflarse en el mundo empresarial, desplegando una red de estrategias y tácticas para ocultar sus actividades ilegales bajo la fachada de legítimas empresas. Su astucia en este ámbito le ha permitido operar discretamente y construir un imperio financiero, mientras evita la atención no deseada de las autoridades y la opinión pública. Al utilizar familiares para figurar como los rostros visibles y legales al frente de diversas empresas, los testaferros actúan como intermediarios. Protegía a la entidad del verdadero líder tras las operaciones empresariales y fortalecía su red de negocios aparentemente legítimos. Demostró una maestría excepcional en el manejo de las finanzas de estas empresas, utilizando intermediarios financieros y contables hábiles para garantizar la opacidad de sus transacciones. Esta compleja estructura financiera se extiende más allá de las fronteras, involucrando inversiones y activos en diversas ubicaciones estratégicas. La elección de sectores específicos ha sido clave en su estrategia, al participar en industrias que son fundamentales para la vida cotidiana y que tienen una demanda constante. Asegura una fuente continua de ingresos que puede ser utilizada para financiar las operaciones ilícitas del cártel. Simplemente, una estrategia brillante. Claro que Zambada no siempre ha sido la mano armada. También le ha tocado estar bajo la mira y librar ataques de otros cárteles o enemigos ganados en territorio de trabajo. Memorables emboscadas tras de él cuentan lo impresionante de sus salidas del peligro. Uno de los enfrentamientos más notables en los que Zambada estuvo involucrado fue la intensa guerra entre el cártel de Sinaloa
liderado por Zambada y el cártel de los Beltrán Leiva. Esta rivalidad se intensificó a principios de la década del 2000 y la violencia resultante tuvo consecuencias significativas en el mundo del narcotráfico en México. La ruptura entre ambos cárteles se acentuó después de la detención de Alfredo Beltrán Leiva en 2008. La facción Beltrán Leiva culpó a Zambada y al cártel de Sinaloa de su captura, lo que lo llevó a una sangrienta lucha por el control de territorios y rutas del tráfico de drogas. Las consecuencias de sus acciones continúan resonando en el presente, afectando la estructura y las alianzas de los cárteles, así como el panorama de seguridad en México. La estrategia despiadada de Zambada ha dejado una huella imborrable en el tejido mismo de la criminalidad, redefiniendo las reglas de juego y estableciendo un nuevo estándar de brutalidad. En última instancia, Ismael Zambada no es solo el brutal jefe del cártel que ha desmantelado a casi todos sus competidores, sino una figura que ha esculpido su nombre en la historia del narcotráfico mexicano. Su legado perdurará como un recordatorio sombrío de la implacable naturaleza de este mundo clandestino, donde las acciones de un hombre pueden alterar el curso de la violencia y la intriga criminal. Visto desde todos los ángulos, la astucia estratégica y brutalidad de Mayo han dejado una marca en el mundo del narcotráfico. El temor de otros líderes hacia su presencia, todas sus estrategias y vidas cobradas a cambio de más dominio en el terreno del narcotráfico lo posicionan como un ente memorable y temido. La complejidad de su red familiar plantea preguntas sobre el futuro del cártel de Sinaloa. En este lado de la historia, el Mayo persiste como un enigma que desafía la comprensión, recordándonos que su impacto va más allá de sus acciones individuales, dejando un legado incierto en el panorama del narcotráfico mexicano. Actualmente, lo último que se supo de él es que Vicente Zambada Niebla, también conocido como el Vicentillo, dio a conocer las complejas relaciones entre los líderes del crimen organizado. En el libro El Traidor de Anabel Hernández, se desvela una conversación entre el Mayo Zambada y Arturo Beltrán Leiva, destacando las tensiones entre el Barbas y el Chapo Guzmán. La detención de Alfredo Beltrán Leiva, apodado el Mochomo, desató una serie de resentimientos. El Mayo buscó actuar como mediador, deseando evitar una guerra con su primo el Chapo. Sin embargo, la traición percibida por el señor del sombrero se interponía en el camino de la reconciliación. Según las palabras del Vicentillo, Alfredo Beltrán Leiva no fue detenido porque las autoridades no lo querían aprehender. Su presencia constante en las calles, sin precauciones notables, hacía innecesario su exposición ante las autoridades. La narrativa del libro destaca la complejidad de las relaciones en el mundo del narcotráfico. La intención del Mayo de hablar con Arturo Beltrán Leiva, expresada por el Vicentillo, refleja el deseo de evitar una escalada de violencia. Sin embargo, la disputa entre el Chapo y el Barbas sugieren una trama más profunda, con acusaciones de traición y una guerra latente en el horizonte. Estos eventos añaden capas adicionales a la compleja historia de Ismael, el Mayo Zambada, un nuevo escándalo en su historia. Si te gustó el video, dale al botón de suscribirse y no olvides darle like para mantenerte al tanto de este minado submundo, conocido como narcotráfico.